Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hija me traicionó por su padre tóxico. Años después aparece en mi boda suplicando. Mi nuevo marido la expulsa. Lo que pasó después me impactó. Hace una semana, a mis 45 años, me uní en matrimonio con James de 39. Nuestra historia comenzó hace 4 años, cuando nos presentaron unos amigos en común. Después de compartir techo por casi 2 años, decidimos formalizar nuestra unión. Sin embargo, nuestra celebración estuvo a punto de convertirse en un caos debido a la aparición inesperada de mi hija, a quien James tuvo que pedirle que se retirara para evitar un escándalo. April, mi hija de 19 años, ni siquiera figuraba en la lista de invitados. Sé que suena terrible, pero tenía motivos de peso para no incluirla. Llevamos años sin comunicarnos, desde que se puso del lado de su padre durante nuestro divorcio y me difamó públicamente. Mi ex esposo Donald, de 47 años, y yo pusimos fin a nuestro matrimonio hace 6 años debido a incompatibilidades irreconciliables. Me había cansado de intentar que funcionara. Nos casamos siendo muy jóvenes, apenas pasados los 20, y pronto las cosas empezaron a complicarse para ambos. Con la llegada de nuestra hija, surgieron nuevos gastos que atender, y Donald parecía no tomarse en serio su trabajo. No mostraba signos de progresar laboralmente, y yo terminaba haciéndome cargo de todo. Era un desastre para las tareas domésticas, y lo mismo aplicaba a cualquier asunto relacionado con April. Era un holgazán, y parecía no tener interés en dar un paso al frente para ayudarme. Me agotaba a hacer todo por mi cuenta, y estar con él se volvía cada vez más extenuante, pero aún así me esforcé durante años por mantener vivo nuestro matrimonio. Mis sentimientos hacia él se habían enfriado mucho antes de que decidiera iniciar los trámites de divorcio, pero seguía intentándolo por el bien de nuestra hija. Lamentablemente, incluso April parecía estar convirtiéndose en una réplica en miniatura de mi ex marido, esperando que yo estuviera constantemente detrás de ella, haciendo todo en su lugar. Me resultaba agotador lidiar con ambos, ya que no solo tenía que cumplir con mi trabajo en la oficina, sino que al llegar a casa no tenía ni un momento de respiro, y ellos me hacían realizar incluso las tareas más básicas por ellos. Lo peor era que ni siquiera mostraban gratitud por nada de lo que hacía, y prácticamente me trataban como si fuera su sirvienta en casa. Un día simplemente llegué a mi límite y decidí marcharme sin avisar a nadie, para luego presentar la solicitud de divorcio. Conté con el gran apoyo de mis padres y un par de amigos, así que no tuve que preocuparme por dónde viviría o incluso por buscar un abogado. Cuando Donald recibió los papeles del divorcio, intentó que reconsiderara mi decisión prometiendo cambiar, pero para mí era demasiado tarde, así que rechacé su oferta y le dije que seguiría adelante con el divorcio, y que no había nada que pudiera hacer para hacerme cambiar de opinión. Hizo varios intentos por reconquistarme y lograr que volviera, pero cuando incluso después de casi 1 semana y media mi postura seguía siendo la misma, cambió de estrategia y me advirtió que se aseguraría de que me arrepintiera del divorcio. Con la ayuda económica de su padre, contrató a uno de los abogados de divorcio más prestigiosos y decidió solicitar la custodia total de April. Se esforzó al máximo para asegurarse de que yo no obtuviera mucho del divorcio. Su abogado fue implacable, y para mí fue un proceso realmente largo y difícil a nivel personal, porque estaban arrastrando mi nombre por el lodo, y simplemente no tenía oportunidad, ya que habían manipulado todos los hechos para hacerme parecer una persona inestable y egoísta. Lo más doloroso fue que me retrataron como una madre terrible, y April realmente formó parte de eso. Durante el proceso de divorcio, hizo una publicación muy explícita en redes sociales donde me acusaba de ser abusiva y de atormentarla constantemente. Afirmó que yo hacía su vida miserable y que no quería tener nada que ver conmigo después del divorcio. Agregó que deseaba que su papá obtuviera la custodia y que ni siquiera me otorgaran derechos de visita. Eso fue prácticamente el golpe final, porque si April misma expresaba que no quería vivir conmigo, entonces no tenía sentido buscar un mediador ni librar ninguna batalla por la custodia. Dejó muy claro ante todos que prefería a Donald sobre mí y que elegiría vivir con él.
Así que la disputa por la custodia concluyó con Donald obteniendo la custodia completa de April, y a mí se me concedieron derechos de visita, pero tendrían que ser supervisados. En el divorcio me quedé con la casa, pero eso fue todo, y me destrozó el corazón porque anhelaba que mi hija estuviera de mi lado y se diera cuenta de que su padre no era el hombre que ella imaginaba. Ella tenía solo 13 años, lo que probablemente explique por qué no comprendía que ser el padre divertido no era suficiente, y que él la estaba criando para ser igual de perezosa e incompetente que él. Fue devastador para mí, pero aún así, intenté mantener el contacto con April a pesar de las cosas que había dicho sobre mí, porque era evidente que estaba siendo influenciada por Donald. Incluso durante el divorcio, antes de que ella hiciera esa publicación, frecuentemente la recogía de la escuela para pasar tiempo juntas, y ella trataba de convencerme de que no siguiera adelante con el divorcio. Yo intentaba explicarle que simplemente me sentía miserable en ese matrimonio y que era lo mejor para todos que su padre y yo nos separáramos. Teníamos desacuerdos al respecto, pero al menos ella me hablaba en las semanas previas a esa publicación. Simplemente cortó la comunicación conmigo, e incluso cuando intentaba recogerla después de la escuela para pasar tiempo juntas, me evitaba para estar con sus amigos o inventaba alguna excusa. Para mí era evidente que algo había cambiado, y era Donald quien la había convencido de que yo era la villana en esta historia. A pesar de todo, seguí intentando mantener el contacto con ella después del divorcio, pero simplemente no quería hablar conmigo. Como Donald tenía la custodia completa y yo solo podía tener visitas supervisadas, él ejercía mucho más control sobre ella y se aseguraba de que no pudiera verla más de 1 o 2 veces en 6 meses. Intenté comunicarme con ella en línea, pero me bloqueó. Intenté renegociar los términos de la custodia, pero mi abogado me aconsejó que no lo hiciera, porque era demasiado pronto, y ya habían pintado una imagen muy negativa e inestable de mí. Además, estaba atravesando dificultades en el trabajo, así que no era un buen momento para mí. Y tomé una de las decisiones más difíciles que jamás haya tenido que tomar. Un día me presenté sin previo aviso en la casa de Donald y exigí ver a April. Armé un escándalo cuando él se negó, y April entró en la sala para ver qué estaba sucediendo. Cuando la vi, le pregunté directamente si quería que fuera su madre o no. Fui directa al grano e intenté no mostrar ninguna emoción en mi rostro. Ella lo meditó por un momento, y luego me dijo que ya no me consideraba su madre, porque había destruido su familia feliz, porque era demasiado egoísta para pensar en ella. Así que ahora no quería tener nada que ver conmigo. Ya imaginaba que algo así podría ocurrir, pero necesitaba escucharlo de ella antes de apartarla de mi vida, solo para tener al menos la satisfacción de saber que había hecho todo lo posible y no tendría remordimientos en el futuro. Una vez que April me dejó claro que no quería que la buscara más, dejé de intentarlo porque necesitaba retomar el rumbo de mi vida. Fue una decisión sumamente difícil para mí, porque tuve que alejarme de la persona más importante de mi vida, aunque ella no me veía de la misma manera, y fue devastador para mí, pero de alguna forma lo superé y me sumergí en mi trabajo. Seguía manteniéndome al tanto de April, y me enteré de que le iba bien en la escuela. Tuve el impulso de comunicarme con ella un par de veces, pero me contuve, porque sentía que si ella quería hablar conmigo y arreglar las cosas, entonces tendría que dar el primer paso. Así que no hablé con ella durante años después del divorcio, por eso ni siquiera consideré invitarla a mi boda. Para empezar, ni siquiera pensé que ella quisiera ser invitada, porque si alguien no se comunica contigo después de casi 6 años, probablemente ni siquiera se te ocurra que esa persona podría querer restablecer el contacto. Así que cuando se enviaron las invitaciones, no incluí a mi hija en la lista, porque no habíamos hablado durante mucho tiempo, y no quería ser insultada nuevamente. Pero de alguna manera logró averiguar los detalles de mi boda, probablemente a través de algunos parientes lejanos, y luego se presentó el día de mi boda. Tuve mucha suerte porque para cuando llegó, James y yo ya habíamos concluido la ceremonia, y estábamos a punto de tener nuestro primer baile como pareja casada. Había un equipo de seguridad en el lugar, bueno, un par de personas que supervisaban todo,
pero hacían bien su trabajo. Así que se aseguraron de no interrumpirnos mientras estábamos en medio del baile, y esperaron hasta estar seguros de que habíamos terminado para llamarnos y preguntar si queríamos que April estuviera en la boda o no. Aparentemente la habían descubierto intentando colarse en el lugar, después de que le negaran la entrada la primera vez porque no tenía invitación. April parecía furiosa y exigía que la dejaran entrar porque, después de todo, era mi hija y merecía estar en mi boda. Honestamente, estaba tan impactada de verla que mi mente se bloqueó y no pude articular nada que decirle porque era la primera vez que la veía como adulta en persona. Al ver lo conmocionada que estaba por la llegada de April, mi esposo decidió tomar el control y le dijo al equipo de seguridad que la llevaran lejos porque no estaba en la lista de invitados y nuestra boda no era lugar para ella y no estaba invitada. Así que escoltaron a una April pataleante y gritando fuera del lugar. James y yo pasamos un tiempo a solas en un banco afuera para que pudiera procesar lo que había sucedido, ya que todo esto me había tomado por sorpresa. Definitivamente no esperaba que April apareciera en ningún momento, porque nunca había mostrado interés en mi vida desde el divorcio. Me tomó un tiempo darme cuenta de que este era el día de mi boda, y se trataba de mí y James, así que estaba bien que quisiera celebrarlo y no hacer de este día algo relacionado con otra persona. Después de recomponerme, decidimos volver a unirnos a todos nuestros invitados y apartar de mi mente a April y su repentina aparición. Disfrutamos de un día muy divertido y al final casi había olvidado que April incluso se había presentado en la boda. Me lo recordaron al día siguiente, cuando Donald me llamó por primera vez después del divorcio para recriminarme por lo que había hecho mi esposo. Estaba realmente enfadado porque creía que James no tenía derecho a echarla, especialmente cuando esta era mi boda, y una a la que April quería asistir. Me dijo que April había aparecido en la boda para tender un puente y hacer las paces conmigo, pero James lo arruinó al hacer que la escoltaran. Aparentemente, ella estaba realmente molesta y humillada por lo que habíamos hecho, y Donald creía que yo era responsable de ello, así que James y yo le debíamos una disculpa. Le dije que no iba a disculparme porque era el día de mi boda, y si realmente quería acercarse a mí y arreglar las cosas conmigo, entonces debería haberlo hecho antes, e incluso la habría invitado a la boda. Pero el día de mi boda debía girar en torno a mí y James, y no consideraba que hubiera algo malo en echarla, porque teníamos varias razones válidas para hacerlo. La primera fue que intentó colarse en la boda, e incluso cuando la atraparon, mostraba una actitud realmente desagradable y actuaba como si tuviera derecho a asistir a una boda a la que no había sido invitada, en lugar de simplemente disculparse y manejarlo con amabilidad. Así que sabíamos que no había cambiado nada, y seguía teniendo la misma personalidad que su padre. Creo que James evaluó la situación correctamente y tomó la decisión acertada al no permitirle entrar. Además, James y yo habíamos planeado durante meses tener una boda perfecta, y las invitaciones se habían enviado varias semanas atrás, así que si ella sabía dónde presentarse, supuse que había tenido conocimiento de la boda durante mucho tiempo. Si realmente hubiera querido hacer las paces conmigo, entonces se habría puesto en contacto antes del día de la boda en lugar de dejarlo para el último momento. Eso era realmente sospechoso, y nos hizo pensar que solo estaba buscando una oportunidad para colarse en la boda y arruinarla, y por eso James no le permitió entrar. Él tuvo que tomar esa decisión por su cuenta. Pensé que todas estas eran razones válidas, y le dije a Donald que April tendría que lidiar con su decepción. No lo tomó bien y me acusó de ser una mala madre. Entonces le recordé que no había sido su madre durante los últimos 6 años gracias al acuerdo de custodia que habían solicitado. También le recordé que April había sido quien dijo que no era su madre, y esa era la razón por la que la había apartado. Él fue quien la había vuelto en mi contra, así que ahora no tenía derecho a estar enojado por el hecho de que ella y yo no compartiéramos ningún tipo de relación. Se molestó y colgó cuando dije eso, y pensé que había terminado. Pero luego consiguió que más miembros de su familia me contactaran y me dijeran que estaba siendo una madre terrible. Él, junto con toda su familia,
ahora me está acusando de no comprender los sentimientos de mi hija y está afectándome. James no cree que hayamos hecho nada incorrecto, pero yo he comenzado a cuestionarme y está perturbando mi mente. ¿Actué correctamente al permitir que mi esposo expulsara a mi hija de mi matrimonio anterior de nuestra boda porque se presentó sin invitación? Actualización 1. James y yo queremos expresar nuestra gratitud a todos los que comentaron en mi publicación original y ofrecieron su apoyo. Bloquear a Donald y a aquellos que me estaban enviando mensajes fue un paso necesario para liberar mi vida de energía negativa. Me niego a dudar de mí misma cuando se trata de mi hija. Honestamente, mi único arrepentimiento es no haber bloqueado a Donald hace mucho tiempo. La única razón por la que vacilé fue porque siempre albergaba la esperanza de que él me contactara para decirme que April quería hablar conmigo. Bueno, supongo que algo así ocurrió, simplemente no de la manera que anticipaba. De cualquier modo, no creo que sea una mala madre por elegir priorizarme en el día de mi boda. Debería haber sido especial para mí. Si April y Donald no lo entienden, mala suerte, porque no voy a disculparme con ninguno de ellos. Ahora que eso está aclarado, quiero abordar algunos puntos planteados en los comentarios de la publicación original. Algunos me acusaron de abandonar a mi hija. Quiero dejar claro que luché intensamente para obtener la custodia de April. Incluso después de que la orden judicial la entregara a su padre y me otorgara solo visitas supervisadas, persistí en intentar verla y revertir la orden. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para mantener una relación con April, pero ella me rechazó en cada ocasión. No sé qué más podría haber hecho. No la abandoné. Ella fue feliz viviendo con Donald durante los últimos años. Era evidente que no me quería en su vida. Si lo hubiera deseado, podría haberse comunicado en cualquier momento y la habría recibido con los brazos abiertos. Entiendo que, como su madre, siempre debería perdonar a mi hija, incluso si ella no pide perdón. Pero también soy humana. Espero que esto aclare las cosas, ya que no me gustaría que alguien pensara que abandoné a mi hija. Actualización 2. Ha transcurrido una semana desde mi boda y April se puso en contacto conmigo hoy, pero lamentablemente no tuvimos una conversación agradable. Me envió un mensaje por la tarde diciendo que quería hablar conmigo en persona, pero yo estaba en el trabajo, así que le dije que podía charlar con ella una vez que terminara mi jornada laboral. Eso fue suficiente para hacerla estallar. Me llamó y me acusó de no preocuparme por nada más que mi trabajo y yo misma, razón por la cual la había excluido de mi vida en primer lugar y la había dejado crecer sin una madre durante todos estos años. Me dijo que había estado esperando que yo me comunicara con ella y le dijera que la amaba, pero nunca sucedió. Incluso cuando ella decidió hacer mi día de boda un poco más especial como gesto de paz, lo rechacé y permití que mi esposo la echara. Me reprochó que esperaba que al menos me disculpara con ella el día siguiente de la boda y admitiera que había cometido un error al echarla, pero ni siquiera eso ocurrió. En cambio, defendí mi comportamiento ante Donald y el resto de su familia. Concluyó su desahogo diciéndome que estaba decepcionada por la forma en que la estaba tratando, como si ni siquiera fuera mi hija. Ese comentario realmente me afectó, porque durante años había luchado para que estuviera conmigo, y sabía que Donald era quien la había alejado de mí, así que él era el culpable. Pero incluso después de que creciera, no consideraba que me debiera una disculpa. Así que perdí un poco la compostura con ella y le dije que no me arrepentía de lo que había hecho, porque ya no confiaba en ella después de esa publicación despiadada e injusta que había hecho en mi contra durante el divorcio. Había trabajado arduamente para salvar mi matrimonio y construir una relación con April cuando era más joven, pero Donald lo arruinó todo. A pesar de conocer la verdad, decidió seguir adelante y hacer esa publicación en mi contra para ponerse del lado de su papá. Eso me había destrozado el corazón, pero aún así persistía e intenté perdonarla porque era solo una niña y no era consciente de lo que estaba haciendo. Entonces continué intentando restablecer mi relación con ella, pero ella no lo deseaba. Me alejó diciéndome que ya ni siquiera me consideraba su madre. Le recordé ese incidente y le expresé cuánto me había herido
y lo deprimida que estaba después de eso. Pero ella no tenía idea porque simplemente no le importaban los sentimientos de su madre. En todos estos años, ni siquiera se había molestado en contactarme ni una sola vez, y no podía olvidarlo. Incluso el día de mi boda, se presentó e hizo que todo girara en torno a ella, sin siquiera pensar en cómo me haría sentir. Le dije que si realmente hubiera querido reconectarse conmigo, entonces había tenido la oportunidad de hacerlo antes, pero eligió el día de mi boda porque ni siquiera consideró cómo lo tomaría yo. Le dije que había crecido siendo tan egoísta y con tantos derechos como su padre, y que no iba a hablar con ella hasta que decidiera cambiar porque estaba cansada de tratar con dos personas como ellos. Había divorciado a Donald hace varios años, pero aún mantenía la esperanza de que April no resultara ser como su padre. Claramente me equivoqué, y ella era igual que él. Le dije que podía comunicarse conmigo una vez que estuviera lista para disculparse, pero hasta entonces no tenía nada que decirle y no quería saber de ella. No le di la oportunidad de continuar la discusión y corté la llamada inmediatamente después de terminar de hablar. No se sintió tan bien como pensé que sería, y casi la llamé de vuelta para retractarme de todo lo que había dicho, porque aunque estábamos peleando, se sentía bien que al menos ahora estaba hablando conmigo y no fingiendo que ni siquiera existía. Pero no lo hice. Es extraño, pero así es como están las cosas. Actualización 3. Han pasado un par de días desde la última llamada de April. Honestamente, esperaba que se pusiera en contacto conmigo antes, pero aún no ha sucedido. Estoy un poco decepcionada de que aún no me haya contactado, pero no hay mucho que pueda hacer. Así que simplemente estoy tratando de manejar mi decepción, pasando más tiempo con James y planeando nuestra luna de miel, que se supone que comenzará en una semana. James opina que si estamos destinados a solucionar las cosas, entonces April se comunicará conmigo antes. Así que realmente estoy cruzando los dedos y esperando que me llame antes de que comience la luna de miel. Pero Donald ha intentado comunicarse conmigo, y obviamente cada vez que intenta hablar conmigo, nunca es para nada bueno. Se presentó en mi oficina al día siguiente de que hablé con April por teléfono, pero me negué a atenderlo. Entonces, en lugar de marcharse como una persona sensata, decidió alzar la voz y decirme que necesitaba cortar los lazos con April, en lugar de tratar de manipularla para que se pusiera en su contra. También me acusó diciendo que la razón por la que era igual que él era porque él fue quien la crió, mientras yo andaba con otros hombres. Eso estuvo completamente fuera de lugar, y no tenía derecho a decir algo así. Así que, en ese momento, me di la vuelta y le advertí que llamaría a seguridad y lo denunciaría por acoso si volvía a aparecer cerca de mí. Estaba harta de que pensara que podía decir lo que quisiera y salirse con la suya, y quería intimidarlo lo suficiente como para que se mantuviera alejado de mí, ya que había tenido suficiente de su comportamiento absurdo. Entonces, le dije que llamaría a la seguridad del trabajo, y pensó que estaba mintiendo hasta que saqué mi teléfono, y le dije que ya había marcado los números. Todo lo que tenía que hacer era hacer la llamada, y estaría en serios problemas, porque seguridad probablemente lo escoltaría fuera y llamaría a la policía. Pude ver en su rostro que no quería irse porque no quería parecer débil, pero después de sopesar las opciones en su mente, decidió subirse a su auto y marcharse. Fue una decisión acertada de su parte, honestamente, porque realmente habría llamado a seguridad si no me dejaba en paz cuando se lo pedí, y eso hubiera sido muy complicado para todos. James sugirió obtener una orden de alejamiento en su contra, y me encantaría, pero no sé si tenemos motivos suficientes para ello todavía. Hemos consultado con un abogado por si acaso lo necesitamos en el futuro, pero por ahora no estamos tomando ninguna acción porque no creo que represente una amenaza real aún. Además, estamos a punto de irnos de luna de miel, y no quiero lidiar con todo ese problema ahora. Sumado a que es débil y poco inteligente, y la verdad es que no me intimida en lo más mínimo. Actualización 4. Faltan solo 2 días para que James y yo nos vayamos de luna de miel, y hoy April finalmente se puso en contacto conmigo. Sinceramente no podría estar más complacida al respecto, porque las cosas resultaron mejor de lo que esperaba. Si bien no fue una disculpa completa,
al menos reconoció algunas cosas que creo pueden ser beneficiosas para nuestra relación. No admitió completamente el hecho de que había sido influenciada por su padre todos estos años, pero después de nuestra conversación telefónica ese día, hizo una considerable reflexión y se dio cuenta de que había cometido algunos errores, o al menos en parte. Intentó hablar con Donald al respecto, pero su reacción solo confirmó lo que yo ya sabía, que él no era el padre maravilloso que ella creía y que había influenciado a su propia hija en contra de su madre durante el divorcio. Tuvieron una fuerte discusión el día de nuestra llamada telefónica por la tarde, y supongo que por eso Donald se presentó al día siguiente en mi oficina para recriminarme. Pero después de eso, April había estado meditando sobre la forma en que se había estado comportando conmigo, y se dio cuenta de que mi reacción ante su presencia en mi boda había sido completamente comprensible, porque obviamente ya no confiaba en ella como solía hacerlo. Se dio cuenta de que había cometido un error, aunque todavía insiste en que como madre debería haberme puesto en contacto con ella y haberla invitado a la boda. No intenté rebatir eso, porque aunque creo que no tiene razón, tampoco quiero seguir discutiendo con ella. Y este gesto que ha hecho, para mí, se siente como un gran avance en nuestra relación. Ahora tenemos programado un almuerzo para mañana, que espero transcurra positivamente. Los mantendré informados después de eso. Actualización 5. James y yo acabamos de regresar de nuestro almuerzo con April hace una hora, y fue surrealista, porque sentimos que finalmente estábamos recuperando el tiempo perdido, y nunca había imaginado que esto pudiera suceder. Fue un poco emotivo al principio, y luego, después de las disculpas y todo eso, comenzamos a conversar sobre todo lo que había estado ocurriendo en nuestras vidas. Fue realmente agradable escucharla hablar sobre su experiencia en la universidad, y luego compartimos la historia de cómo James y yo nos conocimos. En realidad, lo pasamos muy bien, y hemos decidido que vamos a reunirnos para almorzar o tomar un café al menos una vez por semana. Junto con la terapia, esto va a ser bastante impactante para Donald, pero April me dijo que ya no le importa, y realmente estoy ansiosa por reconstruir nuestra relación. No creo que volvamos a tener una relación típica de madre e hija en el futuro cercano, pero al menos veo la posibilidad de tener un vínculo más cercano. En cuanto a Donald, no he tenido más noticias de él. Sé que April sigue en contacto con él, porque sigue siendo su padre, pero que no tienen la mejor relación del mundo. No sé si es apropiado sentirme bien porque ahora él experimenta un poco del sufrimiento que yo viví en el pasado, pero no voy a preguntar si soy la mala a Reddit por eso, porque necesito esto para mí ahora.